Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí: el amor. Y no cualquier amor, el amor eterno. Específicamente vamos a sumergirnos en ese momento tan especial donde Serkan, sí, Serkan Bolat, revela su amor eterno por Özge. Prepárense para la emoción pura. Vamos a desgranar ese momento, a analizarlo, a sentirlo, y a hablar de todo lo que lo hace tan, pero tan, inolvidable. Antes de que empecemos, como siempre, quiero pedirles de corazón que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré temas interesantes y que les haré pasar un buen rato. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Todos sabemos que la historia de Serkan y Eda está llena de altibajos, de momentos de tensión, de risas, de lágrimas, pero sobre todo, de una conexión innegable. Desde el principio, la química entre ellos era palpable, aunque ambos intentaran negarla. Serkan con su fachada de hombre frío y calculador, y Eda, con su espíritu libre y su pasión por la vida, parecían polos opuestos. Sin embargo, como dice el dicho, los polos opuestos se atraen, y vaya que se atrajeron. Pero, ¿qué hace que el momento en que Serkan revela su amor eterno por Özge sea tan especial? No es solo una simple declaración de amor, es mucho más que eso. Es la culminación de todo lo que han vivido juntos, de todos los obstáculos que han superado, de todas las dudas que han tenido. Es la confirmación de que su amor es real, es fuerte, es inquebrantable. Para entender la magnitud de este momento, tenemos que recordar todo lo que pasó antes. Recordemos el contrato inicial, esa farsa que los unió y que, sin embargo, fue el catalizador de algo mucho más profundo. Recordemos las mentiras, los engaños, las inseguridades, pero también los momentos de complicidad, las risas compartidas, los sueños que empezaron a construir juntos. Recordemos la amnesia de Serkan, uno de los momentos más difíciles para ambos. Eda tuvo que luchar contra viento y marea para recordarle quién era, para recordarle su amor. Y aunque fue un proceso doloroso y frustrante, nunca se rindió. Su amor por Serkan era tan grande que la impulsó a seguir adelante, a pesar de todo. Esa dedicación incansable, esa fe ciega en que el Serkan que ella amaba seguía ahí, enterrado bajo capas de olvido, es lo que hace que su historia sea tan conmovedora. Eda personifica la fuerza del amor verdadero, la capacidad de perseverar incluso cuando todo parece perdido. Y luego, cuando finalmente Serkan recupera la memoria, cuando finalmente recuerda a Eda, cuando finalmente entiende la profundidad de sus sentimientos, ¡boom! Se produce esa revelación, esa explosión de amor puro que nos deja a todos sin aliento. Es como si todas las piezas del rompecabezas encajaran repentinamente, revelando una imagen completa y hermosa de su destino juntos. Pero, ¿qué palabras usa Serkan? ¿Cómo expresa ese amor eterno? No recuerdo las palabras exactas en este momento y dependerá mucho de la traducción, pero sí recuerdo la emoción, la sinceridad, la vulnerabilidad en su voz. No es una declaración grandilocuente, no es un discurso preparado. Es simplemente Serkan con el corazón en la mano, expresando lo que siente de la manera más honesta y auténtica posible. Y esa honestidad es crucial, porque Serkan siempre ha sido un personaje que se protege con muros, que le cuesta mostrar sus verdaderos sentimientos. Verlo abrirse de esa manera, revelar la profundidad de su amor, es un momento de catarsis para él y para todos los que hemos seguido su historia. Y esa autenticidad es lo que lo hace tan poderoso. Porque todos hemos estado ahí, en ese punto en el que nos sentimos vulnerables, en el que nos cuesta expresar nuestros sentimientos, en el que tememos el rechazo. Pero Serkan, a pesar de su coraza, se atreve a mostrar su lado más humano, su lado más sensible, su lado más enamorado. Y esa valentía es inspiradora, porque nos recuerda que el amor requiere coraje, que implica arriesgarse a ser herido, pero que la recompensa de encontrar un amor verdadero es inmensamente valiosa. Y la respuesta de Özge, la respuesta de Eda, es igual de importante. Porque no es solo una aceptación, no es solo un «yo también te amo». Es una confirmación de que su amor es mutuo, es recíproco, es verdadero. Es la promesa de que estarán juntos, pase lo que pase, que se apoyarán mutuamente, que se amarán incondicionalmente. La respuesta de Eda no solo valida los sentimientos de Serkan, sino que también le da la seguridad que necesita para derribar sus propias barreras emocionales.
Es un momento de conexión profunda y entendimiento mutuo, un cimiento sólido sobre el cual construir su futuro juntos. Es un momento tan íntimo, tan personal, que nos sentimos privilegiados de poder presenciarlo. Es como si nos hubieran dado una ventana a su alma, a su corazón, a su amor. Y es un amor que nos inspira, que nos da esperanza, que nos recuerda que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, que puede superar cualquier obstáculo. Ese sentimiento de esperanza es algo que todos anhelamos en nuestras vidas. Ver un amor tan fuerte y resiliente como el de Serkan y Eda nos da la confianza de que también podemos encontrar ese tipo de conexión. Creo que una de las cosas que más me gusta de este momento es que no es perfecto. No es un cuento de hadas, no es una película romántica. Es real, es humano, es imperfecto. Y esa imperfección es lo que lo hace tan relatable, tan cercano, tan auténtico. Porque la vida real no es un cuento de hadas. Las relaciones tienen sus altibajos, sus desafíos, sus momentos de duda. Pero son esos momentos de dificultad los que nos hacen crecer y apreciar aún más los momentos de alegría y conexión. Porque todos sabemos que el amor no es fácil. Hay momentos de alegría, pero también hay momentos de tristeza. Hay momentos de conexión, pero también hay momentos de desconexión. Hay momentos de pasión, pero también hay momentos de rutina. Y es en esos momentos de rutina donde el amor se pone a prueba. ¿Seremos capaces de mantener la llama viva? ¿Seremos capaces de seguir eligiendo a nuestra pareja cada día, a pesar de las dificultades? Pero lo importante es seguir luchando, seguir amando, seguir creyendo. Y eso es lo que nos enseñan Serkan y Eda con su historia de amor. Que el amor verdadero requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere sacrificio. Pero que al final, vale la pena. La historia de Serkan y Eda es un testimonio del poder del amor para transformar vidas, para superar obstáculos y para crear un vínculo inquebrantable. Y es que cuando encuentras a esa persona especial, a esa persona que te complementa, a esa persona que te acepta tal como eres, a esa persona que te ama incondicionalmente, no hay nada que se le compare. Es como si el universo entero conspirara a tu favor, como si todas las piezas del rompecabezas encajaran perfectamente. Ese sentimiento de plenitud y conexión es lo que todos buscamos en una relación. Es la sensación de que hemos encontrado a nuestra alma gemela, a la persona con la que queremos compartir el resto de nuestras vidas. Y ese amor es el que vemos en los ojos de Serkan cuando le dice a Özge que la amará por siempre. Es un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que supera cualquier barrera, un amor que es eterno. Es un amor que se ha construido sobre la base de la confianza, el respeto, la admiración y la complicidad. Es un amor que ha sido probado por el tiempo y las dificultades, pero que ha salido fortalecido. Así que, mis queridos amigos, espero que este análisis del momento en que Serkan revela su amor eterno por Özge les haya gustado tanto como a mí. Es un momento que me toca el corazón cada vez que lo veo, y espero que a ustedes también. Y para profundizar aún más en este momento podemos analizar la escenografía, la música, la iluminación. Todos estos elementos contribuyen a crear una atmósfera mágica y emotiva que realza el impacto de las palabras de Serkan. La música, en particular, juega un papel crucial al intensificar las emociones y crear una sensación de anticipación y clímax. Recuerden que el amor es el motor del mundo, que es lo que nos da esperanza, que es lo que nos impulsa a seguir adelante. Así que no tengan miedo de amar, no tengan miedo de expresar sus sentimientos, no tengan miedo de ser vulnerables. Porque al final, el amor es lo que realmente importa. El amor es lo que le da sentido a nuestras vidas, lo que nos conecta con los demás y lo que nos permite experimentar la alegría y la felicidad en su máxima expresión. Para concluir, hemos desmenuzado ese instante mágico donde Serkan confiesa su amor eterno por Özge, comprendiendo que no se trata solo de palabras, sino de la culminación de una historia llena de altibajos, desafíos y una conexión innegable. Hemos recordado los momentos clave que llevaron a esta revelación, desde el contrato inicial hasta la amnesia de Serkan, destacando la perseverancia y el amor incondicional de Eda. Además, resaltamos la autenticidad y la vulnerabilidad de Serkan al expresar sus sentimientos, así como la reciprocidad y la promesa de un futuro juntos que se ven reflejados en la respuesta de Özge. En definitiva, este momento nos inspira y nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Y recordemos cada detalle de la actuación, cada mirada, cada gesto contribuye a la autenticidad del momento.
Los actores logran transmitir la profundidad de sus sentimientos de una manera que resuena con el público y nos hace creer en su amor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este momento, cuáles son sus escenas favoritas de Serkan y Eda, qué es lo que más les gusta de su historia de amor. Así que no duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre vale la pena.